Esa noche, entre pasillos silenciosos y sirenas que atravesaban la madrugada, un médico creyó que se enfrentaba a otro turno. Otro cuerpo herido, otra vida en peligro. Nada más que la dura rutina que tantas veces había enfrentado. Pero el destino, caprichoso y cruel, preparaba una revelación capaz de cambiarlo todo. Cuando las sábanas se descorrieron, y sus ojos se encontraron con ese rostro, el suelo desapareció bajo sus pies. No estaba ante un simple paciente, sino ante la mayor verdad de su vida. En la camilla, entre máquinas y respiraciones frágiles, estaba alguien que jamás imaginó volver a encontrar de esa manera. La joven en estado grave, era su propia hija. Era conocido por todos como un hombre incansable. Con bata blanca y mirada atenta, llegó temprano al hospital, mucho antes de que empezara la afluencia. Mientras algunos colegas aún se preparaban para empezar su jornada, él ya recorría los pasillos saludando a las enfermeras, revisando historiales y ofreciendo una sonrisa de bienvenida a los pacientes que se habían convertido casi en parte de su familia. Para muchos, era más que un médico, era un consejero, un amigo, alguien cuya misión era cuidar no solo de su salud, sino también de su alma. Años de trabajo profesional habían moldeado su firmeza y la calma con la que afrontaba las emergencias. Sin embargo, tras esa serenidad profesional se escondía un corazón marcado por el vacío de una ausencia que el tiempo no podía borrar. Tenía una hija a la que no veía desde hacía años. La separación había creado un abismo de silencio entre ellos. Orgullo por un lado, dolor por el otro. Cada uno tomó su camino, creyendo que la distancia quizás sería menos dolorosa que afrontar heridas abiertas. Pero el corazón de un padre nunca olvida. Incluso en medio del agotamiento de los largos viajes, había noches en las que se preguntaba cómo sería su pequeña. ¿Seguía sonriendo con esa espontánea sonrisa infantil? ¿Lo recordaba cuando miraba las estrellas, como solía hacerlo de pequeña? Al otro lado, en un rincón sencillo de la ciudad, vivía esta joven. Su vida no era fácil, pero había una serena belleza en su rutina. Trabajaba duro, albergaba sueños que parecían demasiado grandes para lo poco que tenía, pero nunca se rindió. En las pequeñas cosas, encontraba fuerza, en el aroma del café recién hecho por la mañana, en la suave brisa que soplaba contra la ventana. En el resplandor de las luces de la ciudad que veía como una invitación a no perder la esperanza. Guardaba en su corazón el recuerdo de un padre que una vez la abrazó con ternura. Pero este recuerdo venía acompañado del dolor de la distancia. Aún así, incluso después de tantas decepciones, había una llama silenciosa en su interior, un deseo casi secreto de que algún día él volviera a mirarla, no como un médico, ni como una extraña, sino como el padre que siempre debió haber sido. Eran dos mundos paralelos, el hombre dedicado a salvar vidas y su hija intentando salvar su alma de la soledad. Dos caminos que parecían no volver a cruzarse. Pero la vida, en su forma misteriosa e impredecible, ya preparaba un encuentro que lo cambiaría todo. Esa misma semana, mientras él creía tener otro turno normal por delante, su hija caminaba por las calles, sin imaginar jamás que el destino la llevaría al mismo hospital donde él trabajaba. Un giro inesperado, un descuido y la tragedia se acercaron, a punto de unirlos de la forma más dolorosa posible. El público ahora presiente, algo está a punto de suceder. El reencuentro que parecía imposible ya está siendo forjado por el destino. El corazón del médico, latiendo con firmeza en el silencio de los pasillos, y el corazón de la hija, buscando refugio desesperadamente, estaban a punto de reencontrarse, no en un reencuentro feliz, sino en una fría sala de urgencias, entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo sería ese encuentro? ¿Qué haría si descubriera que el paciente en estado grave era precisamente la persona que más deseaba volver a ver? La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada. El hospital, iluminado por frías luces blancas, parecía aún más silencioso de lo habitual. Solo el eco de pasos apresurados y el lejano sonido de las sirenas recordaban que, dentro, la vida y la muerte se enfrentaban a cada paso.
El médico continuó con su rutina, creyendo que sería solo un turno más entre los muchos que ya había enfrentado. No tenía ni idea de que esta noche sería diferente. Mientras tanto, en una calle cercana, su hija caminaba deprisa. Tenía planes para el día siguiente, pensando en sueños pequeños pero importantes, una entrevista de trabajo, una nueva oportunidad. Era tarde, y el viento frío del amanecer aceleró sus pasos. Pero en un instante, todo cambió. El repentino chirrido de neumáticos sobre el asfalto, el choque metálico, y entonces su cuerpo cayó al suelo. Su grito quedó suspendido en el aire, ahogado por la avalancha de gente que se acercaba. Minutos después, la sirena de la ambulancia sonó en la noche. Los paramédicos luchaban por estabilizar a la joven, mientras la sangre manchaba su ropa y su respiración se volvía cada vez más superficial. Dentro del vehículo, entre el equipo y las voces apresuradas, solo persistía una certeza: su estado era crítico. De vuelta en el hospital, llamaron al médico a toda prisa: «Doctor, llega a urgencias». El joven en estado crítico, atropellado. Respiró hondo, cogió sus guantes y se dirigió a urgencias. Era otra carrera contrarreloj, otra batalla por la vida. Mientras la camilla avanzaba por los pasillos, la habitación se transformó en una zona de guerra. Las enfermeras corrían de un lado a otro, las máquinas estaban listas, y el sonido constante del monitor cardíaco se mezclaba con el sonido metálico de los instrumentos. El cuerpo de la joven yacía ante él, herido, ensangrentado, casi irreconocible. Para el médico, en ese primer momento, ella era solo una paciente más. Pero algo en su interior empezó a despertar. Mientras examinaba las heridas, mientras daba instrucciones rápidas al equipo, su mirada se detuvo en detalles que le resultaron familiares. Había algo en ese rostro, incluso desfigurado por el dolor y la sangre, que le producía una sensación extraña. Un recuerdo lejano, enterrado en lo profundo de su mente, empezó a despertar. Apartó ese pensamiento. No podía distraerse. Su vida corría peligro, y su deber era actuar. Sin embargo, aunque sus manos seguían firmes en los procedimientos, su corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar. Entonces, un pequeño detalle lo cambió todo. Mientras ajustaba el brazo de la joven para insertarle una vía de acceso, vio algo que le heló la sangre, una sencilla y desgastada pulsera de cuero que lo transportó de inmediato a un pasado remoto. Recordó a la niña que una vez corrió hacia él con ese mismo objeto, afirmando que era su amuleto de la suerte. Él mismo le había regalado la pulsera años atrás, en uno de sus raros momentos de ternura. Su corazón se aceleró. No podía ser una coincidencia. Aún incrédulo, se acercó a su rostro. Y entonces, en la fría luz de la habitación, notó otra marca inconfundible, una pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Una cicatriz que él mismo había curado cuando ella tenía apenas unos años, tras una caída inocente mientras jugaba en el jardín. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Las voces de las enfermeras se hicieron distantes, el sonido de las máquinas se desvaneció y, por un instante, solo permaneció el silencio ensordecedor del reconocimiento. El cuerpo que intentaba salvar, no era solo otro paciente. Era su hija. Un nudo le apretó la garganta. Él, el médico inquebrantable que tantas veces había mantenido la calma ante la desesperación, ahora temblaba por dentro. El profesional sabía que debía actuar con rapidez, pero su padre estaba al borde del colapso. ¿Cómo podía separar el corazón del deber? ¿Cómo podía mantener la precisión de sus manos cuando la vida que se le escapaba era la de su propia hija? La lucha se intensificó. A cada segundo, su condición parecía empeorar. El monitor cardíaco pitaba, respiraba superficialmente y seguía sangrando. Gritó instrucciones, intentando mantener la compostura, pero en su interior se desataba una tormenta. Fue entonces, en medio de su inconsciencia, que un sonido apenas audible escapó de los labios de la joven. Frágil, apagado, pero lo suficientemente claro como para traspasarle el alma: «Padre».
Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin pedir permiso. Allí, frente a todo el equipo, no era solo un médico luchando contra el tiempo. Era un padre desesperado, implorando a la vida una segunda oportunidad. ¿Pero le concedería el destino esta oportunidad? ¿Ese reencuentro tardío estaría marcado por un milagro o por una pérdida irreparable? La sala estaba tensa. El reloj parecía correr más rápido que nunca y cada latido de su corazón era un rayo de esperanza que se desvanecía ante sus ojos. El médico sabía que debía luchar con todas sus fuerzas, porque en ese momento ya no se trataba solo de salvar a una paciente. Se trataba de salvar a su propia hija y, junto con ella, salvarse a sí mismo del dolor del arrepentimiento eterno. El tiempo parecía transcurrir a otra velocidad dentro de aquella habitación. Para quienes observaban desde fuera, eran apenas minutos de esfuerzo frenético, pero para él, cada segundo era una eternidad sofocante. El sonido de las máquinas se mezclaba con el ritmo acelerado de su propio corazón, y en medio de aquella urgencia, luchaba contra lo imposible, seguir siendo médico cuando, en realidad, lo único que podía sentir era un padre. Sus manos, entrenadas durante años para la precisión, temblaban de una forma que nunca antes se había permitido. Respiró hondo, intentando contener la desesperación, pero las lágrimas insistían en brotar de sus ojos. Mientras presionaba su pecho, mientras pedía compresas, mientras ajustaba su medicación, destellos de la infancia de su hija invadieron su mente sin pedir permiso. Recordó la primera vez que la abrazó, tan pequeña, tan frágil, con su mirada inocente que parecía confiar ciegamente en él. Recordó su primera sonrisa desdentada, las primeras palabras que se atrevió a decir, los pasos vacilantes que dio hacia él. Cada recuerdo fue como un golpe, porque ahora, en esa habitación fría, todo podía terminar. Aguanta, hija, por favor, aguanta. Repetía con los dientes apretados, casi en un susurro de súplica. Las enfermeras lo miraban con asombro, el siempre sereno doctor luchaba ahora contra su propia voz quebrada, contra las lágrimas que amenazaban con caer. Y en medio de su silenciosa súplica, el peso de la culpa lo aplastó. Años de distancia, de orgullo, de palabras nunca dichas, regresaron como una ola devastadora. Se preguntó, ¿y si este fuera el último momento? ¿Y si ya no tuviera tiempo para decirle cuánto la amaba? ¿Para pedirle perdón? ¿Para confesar que, a pesar de sus errores, nunca dejó de extrañarla? Con cada latido irregular en el monitor, su desesperación crecía. Dio instrucciones rápidas, adrenalina, ya. Compresas. No nos rendiremos, pero en su interior, otra voz gritaba, no la suelten, no a ella, no así. Los recuerdos no dejaban de afluir. La vio corriendo por el patio, con el pelo alborotado por el viento, como le gustaba dibujar corazones en las páginas de sus cuadernos, como una vez se quedó dormida en el sofá con la cabeza en su regazo. Eran recuerdos sencillos, pero ahora ardían como fuego, porque sabía que tal vez nunca volvería a vivir algo así. La sala se llenó de tensión cuando el monitor cardíaco emitió una señal de advertencia más grave. El silencio del equipo solo fue roto por el sonido del equipo y la voz temblorosa del padre médico, que suplicaba, no solo como profesional, sino como alguien con todo que perder. Inclinó su rostro sobre el de ella mientras realizaba los procedimientos. Por un instante, se olvidó de todos los que lo rodeaban y solo le habló a ella, hija, no puedes dejarme así. Sé que fallé, sé que el tiempo nos ha separado, pero nunca dejé de amarte. Dame una oportunidad, solo una oportunidad más para que todo sea diferente. Una lágrima le resbaló por el rostro y cayó sobre la piel fría de su hija. Esa gota se mezcló con el sudor, la sangre, la desesperación. Y, de alguna manera, parecía simbolizar todo el dolor acumulado durante años de silencio. Los profesionales que los rodeaban trabajaban en sintonía, pero todos lo percibían, esta batalla era única. Había más que solo técnica. Una guerra se libraba en el corazón de un padre que se negaba a perder. Recordó las veces que consideró contactarla,
pero se dio por vencido. Las cartas nunca escritas, los mensajes borrados antes de ser enviados. Todo esto ahora pesaba como cadenas en su pecho. Porque ante él yacían las consecuencias de su orgullo y el tiempo ya no permitía demoras. Con las manos juntas, sus ojos llorosos buscaban fuerza donde no la había. Y a cada instante que pasaba, se preguntaba, ¿me escuchará Dios? ¿Tendré esta segunda oportunidad? ¿O será este el castigo por todo lo que no hice? El ambiente era sofocante. Cada segundo que su corazón oscilaba entre la vida y la muerte parecía quitarle algo más que fuerza, parecía desgarrarle el alma. Ya no sabía si llorar como médico o como padre. Solo sabía que no podía dejar que la vida se le escapara de las manos. Espera, hija, no me dejes ahora. Te lo ruego. El monitor activó señales que movilizaron a todo el equipo. La lucha estaba llegando a su punto álgido. El sudor le corría por la frente, su pecho se agitaba con desesperación, pero sus manos permanecían firmes, guiadas por la esperanza y el amor. En ese momento, no solo intentaba salvar a un paciente. Intentaba salvar su propia historia. ¿Pero bastaría todo el esfuerzo? ¿Podrían el amor, el dolor y la esperanza vencer a la muerte? El reloj parecía burlarse de él. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y cada pitido irregular del pulsómetro era como un golpe en el pecho. Sus manos permanecían firmes, aunque su cuerpo ya mostraba signos de agotamiento. El sudor le perlaba la frente, el corazón le latía con fuerza, pero no se atrevía a detenerse. Hasta que, en el punto álgido de su desesperación, algo ocurrió. Al principio, fue casi imperceptible, un extraño parpadeo en la pantalla. Su corazón, que parecía debilitarse a cada instante, dio una señal inesperada. Un latido. Luego otro. Más fuerte. Más firme. El equipo, que hasta entonces había trabajado en un silencio sepulcral, intercambió miradas esperanzadas. El sonido de las máquinas, antes desesperado, empezó a cambiar de ritmo. Lo imposible estaba sucediendo, sus signos vitales se estaban estabilizando. No podía creer lo que veía. Las lágrimas que corrían por su rostro mezclaban dolor y alivio. No era solo la recuperación de un paciente. Era como si la vida le devolviera la oportunidad que tanto anhelaba. Vamos, hija, sigue. Estoy aquí, dijo con voz entrecortada, aún temeroso de que fuera solo una mejora pasajera. Pero no fue así. Su corazón latía de nuevo, cada vez más rápido, como si luchara junto a él. Con cada nueva señal positiva, parecía que se le quitaba un gran peso del pecho al doctor. La habitación se llenó de un silencio diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de incredulidad. Las enfermeras lo miraron con lágrimas en los ojos, presenciando algo que trascendía la medicina. Y entonces, minutos después, llegó el momento inesperado. La joven, aún frágil, abrió lentamente los ojos. Su mirada era nublada, pesada, como la de alguien que despierta de una larga pesadilla. Él se acercó, apenas respirando, temiendo que fuera solo un reflejo involuntario. Pero no. Ella realmente se despertó. Su respiración era superficial, casi un susurro, pero al oír su voz llamándola por su nombre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, sintió que todo el peso del dolor, los años de distancia y el accidente se habían desvanecido. Con voz débil, casi imperceptible, murmuró: «Papá, ¿eres tú?». Su corazón casi se detuvo. Se inclinó sobre ella, le sujetó la mano con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer todas las barreras. «Soy yo, hija, soy yo. Y ya no soltaré tu mano». Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no había médico ni paciente. No había batas, ni protocolos. Solo había un padre y una hija a quienes el destino había vuelto a enfrentar entre la vida y la muerte, para que comprendieran el valor del amor eterno. Aunque estaba débil, le apretó la mano suavemente.
Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que cargaba con el peso de años de silencio. Era como si dijera, yo tampoco quiero perderte. Sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, las palabras ya no fueron necesarias. Él supo que debía cuidarla como nunca antes. Y ella, incluso débil, supo que ya no estaba sola. El equipo médico observaba en silencio, respetando la escena que se desarrollaba ante ellos. No era común ver a un profesional despojarse de la frialdad médica y entregarse por completo a la emoción. Pero en ese momento, todos lo supieron, estaban presenciando un milagro, no solo físico, sino humano. Su reencuentro no borró los años de ausencia ni las penas acumuladas. Pero allí, entre el latido constante de su corazón volviendo a la vida y la mano de él apretando la suya con fuerza, algo empezó a reconstruirse. Fue el punto de inflexión. El dolor daba paso a la esperanza. El orgullo, que durante tanto tiempo había sido un muro entre ellos, comenzaba a derrumbarse ante el amor más puro que los unía. La miró a los ojos y se prometió en silencio que no perdería más tiempo. Que cada segundo con ella, a partir de ese día, sería un regalo. La joven, aún frágil, volvió a cerrar los ojos, pero esta vez no fue desmayo ni desesperación. Era descanso. El descanso de quien sabe que está a salvo. El descanso de quien, por fin, sintió la presencia de su padre. Y mientras ella descansaba, él permaneció allí, sujetándole la mano, como si ese simple gesto fuera capaz de sostener su propia vida. Pero, en el fondo, la gran pregunta aún resonaba, ¿este reencuentro sería solo el comienzo de una larga recuperación o el destino aún tendría otras pruebas guardadas para ambos? Los días posteriores al accidente no fueron fáciles. Su recuperación fue lenta, marcada por noches de insomnio, dolor físico y, sobre todo, el temor silencioso de que todo volviera a desmoronarse. Pero junto a cada fragilidad, también había un rayo de esperanza. El padre, transformado por la experiencia, ya no era el mismo hombre que entró en urgencias. Antes, cargaba con el peso del orgullo, la distancia y la frialdad. Ahora, su mirada albergaba la certeza de que no había tiempo que perder, de que la vida es un soplo capaz de cambiarlo todo en un instante. Él estaba allí, presente. No solo como médico, sino como padre. Cada visita a su habitación estaba llena de cariño. Cada palabra pronunciada, una súplica tácita de perdón. Cada sonrisa que ella se arriesgaba a esbozar, aunque aún estuviera débil, le recordaba que se le estaba dando una segunda oportunidad. En las largas noches, sentado junto a su cama, reflexionaba sobre la ironía de la vida. ¿Cuántos pacientes había salvado a lo largo de su carrera? ¿Cuántas vidas había devuelto a quienes lloraban desesperados en los pasillos del hospital? Y, sin embargo, había dejado escapar lo más preciado, su propia hija. Ahora, la vida le devolvía no solo la oportunidad de salvarla físicamente, sino también de recuperar la conexión emocional que parecía perdida. Comprendió que el verdadero milagro no era solo ver sus signos vitales estabilizarse o escuchar de nuevo el latido constante de su corazón. El verdadero milagro era tener la oportunidad de reavivar el vínculo que el tiempo, el dolor y el orgullo habían intentado destruir. Con cada paso de su recuperación, ambos se redescubrían. Ella, redescubriendo al padre ausente. Él, reencontrándose con una hija que había crecido sin su presencia constante. Ya no eran los mismos. Y quizás eso era lo más hermoso de todo, se reencontraban, como si la vida hubiera decidido reescribir sus historias desde aquella noche. El hospital, que tantas veces había sido escenario de despedidas, se convirtió ahora en escenario de un reencuentro. Enfermeras, médicos e incluso pacientes comentaron sobre la escena que habían presenciado. Muchos dijeron que habían presenciado no solo un procedimiento médico exitoso, sino una lección de humanidad. Finalmente comprendió que la vida se compone de momentos. En un instante, todo puede ser arrebatado. En un instante, todo puede ser devuelto. Y que, al final,
las posesiones, los títulos, los logros, nada de eso importa. Lo que realmente importa son las personas que amamos, los lazos que nos sostienen, el amor que damos y recibimos. Padre e hija ya no eran solo sobrevivientes de aquella noche. Eran sobrevivientes de su propio dolor, orgullo, silencio y ausencia. Ahora, unidos, llevaban dentro la certeza de que todo su sufrimiento había generado algo más grande, una vida renovada, no solo en cuerpo, sino también en alma. Al tomarle la mano, ya no sentía solo la fuerza de un médico que luchó por salvarla. Sentía la seguridad de un padre que finalmente había decidido no dejarla ir. Y él, mirándola, ya no veía solo a una paciente que sobrevivió. Vio el reflejo de su mayor lección, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en distancias que el amor puede salvar. En ese nuevo viaje, ambos comprendieron que el tiempo perdido no se podía recuperar. Pero el presente sí se podía vivir con intensidad. Y eso era lo que harían, juntos, codo con codo. En el fondo, lo sabía, el accidente había sido el golpe más duro de su vida, pero también el regalo más inesperado. Porque, en el momento en que casi la pierde, recuperó mucho más de lo que jamás imaginó. El verdadero milagro, después de todo, no fue solo que su corazón volviera a la normalidad. El verdadero milagro fue el reencuentro de dos almas que, a pesar de todos sus errores, nunca dejaron de amarse. Ahora quiero preguntarte, ¿te has parado a pensar alguna vez en qué lazos de tu vida necesitas reconstruir antes de que sea demasiado tarde? Quizás haya alguien esperando solo una palabra tuya, un gesto, un perdón. Si esta historia te conmovió, deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué parte te llegó más. No olvides dejar tu like porque me ayudas a hacer llegar este mensaje a más personas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte futuros videos, porque todavía tenemos muchas historias emocionantes que compartir juntos.